trabajo en los centros cívicos de pescadores, en el Viña, en San Diego y en Iris. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Ariel, trabajo en los centros cívicos de FEANS y La Bañón. Vamos a hacer una clasecita de yoga un poco más avanzada. Obviamente para todos, está adaptada para toda persona, pero es un poquito más para la gente que ya viene practicando hace tiempo. Pero bueno, para todos también, ¿vale? Vamos a ir adaptándola. Bien, vamos a empezar aquí. Como hicimos la práctica anterior, vamos a hacer una práctica desde hacia la pared, con la pared para ayudarnos y el trabajo, ¿vale? Poquito a poco. Vamos a ponernos de rodillas. La pared lo que nos va a dar comprender un poquito las fuerzas que debemos trabajar, por ejemplo en este caso en los brazos también, ¿vale? Los brazos no hacemos la misma fuerza que hacemos con las piernas, entonces aquí la pared nos va a ayudar mucho a adaptar al cuerpo y equilibrar el trabajo entre brazos y piernas. Entonces, vamos a empezar aquí. Para empezar, vamos a empezar con las manitos buscando el zócalo, abriendo los dedos, dedo pulgar, dedo índice, empujando el zócalo y vamos a llevar el culete hacia atrás. Vamos a buscar la distancia, manteniendo el empuje y no apoyo los codos, estoy empujándome hacia atrás las caderas. Apoyar la frente un poquito para tomar contacto con la respiración, conciencia con la respiración. Inhalar y exhalar, sentir el giro de los hombros hacia afuera, no perder el empuje de las manos hacia las caderas, hacia atrás, hacia los talones. Inhalar y exhalar por nariz. Vamos a inhalar despacito, vamos a levantar las caderas, tronco. Exhalar puntitas de pies y desde aquí voy mirando las manos y buscando con las piernas poco flexionadas y dejo de mirar las manos y dejo que se alineen las orejas con mis brazos, con mi tronco. Sentir el giro de los hombros, como la cabeza se acerca hacia la pared, los hombros se abren, se separan de las orejas y sigo con el empuje. Desde el zócalo, relajo, voy buscando el mismo peso desde las manos hacia las piernas. Si puedo ir estirando, iré estirando las piernas, buscando el contorno de mis plantas de los pies, el contorno de mis piernas, el de mi tronco, ombligo hacia atrás, de mis brazos. Inhalar y exhalar en abdomen. Caigan los tobillos internos, que continúen nuestros arcos de los pies con su forma sin derrumbar hacia adentro los tobillos. Sentir el contorno de todo mi cuerpo. Desde aquí vamos a caminar hacia adelante, hacia la pared. Y vamos poquito a poco hasta donde podamos apoyar la espalda sobre la pared. Puedo soltar el suelo, coger los codos y colgar. Inhalar, exhalar. El ombligo va hacia la espalda, muy profundo. Las piernas activas, si necesito flexionadas, pero están activas. No las dejo de activar, aunque tenga que flexionarlas. Mis piernas, mi tronco se van poquito a poco cediendo, soltando. Inhalar y exhalar.
manos, volvemos a colocar las manos poquito a poco, la Adho Mukha, y vamos caminando hacia atrás, volviendo a llevar todo el empuje del dedo pulgar, dedo índice, arriba las caderas, buscar las caderas hacia el techo. Ombligo profundo hacia atrás, giro los hombros hacia afuera, relajo, respiro, sentir el contorno del tronco, de la axila. La divido en dos, buscando que mitad de la axila se estira hacia mis muñecas, mis manos, y la mitad de la otra axila se estira hacia las caderas. Inhalar y exhalar. Caminamos hacia adelante, despacito, poco a poco. Apoyamos suave. Si puedo ir un poquito más, voy un poquito más a la pared, acerco un poco más los pies, si no, igual que antes. Si todavía necesito esto, lo que podamos. Sentir como el ombligo se vacía, desaparece el ombligo hacia la espalda y me cojo los codos. Y si puedo estirar las piernas, las estiro, y si no, mantengo piernas flexionadas activas. No tirar de nada, coger los codos y dejar que el mismo peso del tronco, con mis brazos y la cabeza, hagan que todo mi cuerpo por detrás se vaya cediendo, estirando poco a poco. Despacito hacia atrás, Adho Mukha, busco el empuje de vuelta a la pared, 5 respiraciones profundas. Inhalando, voy caminando hacia los pies, hacia atrás. Exhalando, suelto. Inhalando, subir vértebra a vértebra. Incorporar una a las vértebras. Inhalar, exhalar, bajar vértebra a vértebra, redondito, redondito, y caminamos hacia adelante, intentando no perder los pies que estoy de pie, los voy a mantener, ¿vale? Intentar lo que pueda. Si necesito aquí subirlos, subo, pero si puedo mantenerlos desde aquí, mantengo. Camino hacia atrás, lo mismo, y subimos vértebra a vértebra. Inhalar y exhalar, mantengo. Inhalamos aquí arriba, exhalamos bajo, bajamos redondito, y ahora sentir que la planta del pie como está, intento mantenerla todo igual al bajar, poco a poco, todo lo que pueda, mantenerla sobre la esterilla y activa. Inhalamos atrás, exhalamos, inhalar, subir vértebra a vértebra y exhalar. Muy bien. Bien, vamos a ir hacia adelante, vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás, apoyo la rodilla, mantengo el empuje, el pie cerquita de la pared, dejamos la tibia
paralela a la pared y busco hacia atrás. Si necesito empeine, tras empeine. Si puedo puntita de pie, pongo punta de pie, es un poco más intenso aquí y me empujo a la pared. Estiro, buscando el estiramiento por detrás de ingles, derecha en este caso. La pierna izquierda, el isquiotibial, estirando. Bajamos las manos, vuelvo hacia atrás, Adho Mukha, estiramos. Podríamos ya poner las manos en la pared, buscando el empuje, siempre para no perder esa sensación del trabajo con los brazos aquí, esta parte de la práctica. Y despacito avanzamos la pierna derecha. Bien, manos a la pared, ordeno, inhalo, exhalo. Y estiro, alargo. Veo que no siento nada, veo que estoy muy libre aquí, de forma cómoda, entonces puedo llevar más atrás la pierna izquierda hasta sentir el límite en el cual puedo llegar, sin forzar, pero llego a ese límite y respiro ahí. Bajo despacito, colocamos la mano, paso, coloco manos y voy caminando hacia atrás, Adho Mukha, estiro de la pared. Giro los hombros, mantengo el empuje, giro de los hombros afuera, de las orejas, relajo. Bien, caminamos hacia atrás, inhalamos. Exhalamos, subimos. Vértebra. Caminamos hacia adelante y giramos. Vamos a empezar pegados a la pared. Pégate a la pared. Vale. Cabeza, línea